Vamos a resolver un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, vamos a calcular la resultante de tres fuerzas que son concurrentes porque tienen un punto en común, ¿sí? Concurren en un punto y tienen distintas direcciones. Cada fuerza es un vector que tiene componentes, como vector tiene componentes en los ejes cartesianos. Estas tres fuerzas están en el plano, es decir, que tienen componentes en eje X e Y, nada más. En eje Z la componente sería 0, por eso no está acá marcada. Esto que está aquí son los módulos de las fuerzas. F1, 3 Newton, F2, 2 Newton, la unidad de fuerzas Newton, ¿no? Y F3, 6 Newton. ¿Cómo podemos hacer para sumarlas? Si tienen distintas direcciones no se pueden sumar escalarmente porque son vectores, por lo tanto hay que sumarlas vectorialmente. Entonces hay dos formas. Una es hallar sus componentes. F1 ya tenemos la componente en X, F2 tiene solo componente en eje Y, pero F3 tendríamos que averiguar cuáles son sus componentes en cada eje, es decir, la tendríamos que descomponer o proyectar a cada eje. Aquí tomamos como referencia X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba. Bien, ¿cómo hacemos para hallar las componentes de F3? Con función trigonométrica, o sea, por trigonometría. Una vez que hallemos las componentes, se puede resolver por sumatoria de fuerzas en cada eje, sumatoria de fuerzas en eje X y en eje Y hallar resultante en cada eje y luego hallar la resultante total. Esa es una forma. Y otra es expresar las fuerzas como vector con sus versores y luego sumarlos vectorialmente. Bueno, vamos a resolver de las dos formas, primero por descomposición en cada eje y sumatoria de fuerzas en cada eje. Vamos a hallar las componentes de F3 por trigonometría. Recordamos las funciones trigonométricas coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá visualizamos un triángulo rectángulo. Entonces, F3 sobre el eje X, vamos a marcar acá. Y acá tendríamos el vector F3, lo vamos a llamar F3X. ¿Sí? Sería de proyectar F3 sobre el eje X. Lo mismo hacemos en el eje Y y tendríamos F3Y. En este triángulo rectángulo, F3X sería el cateto adyacente porque es el cateto que determina al ángulo. Y F3Y coincide con este cateto en módulo, o sea que tiene el mismo valor, por lo tanto podríamos decir que F3Y es el cateto opuesto. Vamos a la función coseno. En cateto adyacente entonces ponemos F3X sobre hipotenusa, que sería la fuerza F3. Si despejamos F3X, pasaríamos F3 multiplicando a coseno. Entonces nos quedaría lo que figura acá, F3X es igual a F3 por el coseno de 30 grados. Reemplazando los valores, 6 Newton por el coseno de 30 grados, resolviendo con la calculadora, 6 por el coseno de 30, nos daría 5, redondeamos a 2 decimales, 5, vamos a poner 5,2 Newton. Lo mismo hacemos con el seno. Cateto opuesto dijimos que era F3Y. Sobre hipotenusa, que es F3, despejando, F3 pasa multiplicando, nos quedaría F3 por el seno de 30 grados, es decir, 6 Newton por el seno de 30 grados, que es igual a 3 Newton. Ya tenemos las componentes, ¿sí? Es decir, en Y es 3, y en X 5,2, esa hacia los negativos sería menos 5,2. Bueno, ahí solamente para marcarlo, ¿sí? Vamos a
dibujar de nuevo los ejes y solamente poner las fuerzas ahora como quedaron. Bien, entonces tendríamos fuerza 1. No voy a hacer escala, vamos a marcar nada más las fuerzas para visualizarlas. F1. Hacia arriba, hacia los I positivos tendríamos F3I. Hacia los X negativos, F3X. Y hacia los Y negativos, F2. Bueno, ahora tendríamos 4 fuerzas, 2 sobre el eje X y 2 sobre el eje Y. Por lo tanto, al tener la misma dirección, las fuerzas sí se pueden sumar o restar, o sea, sumar algebraicamente. Bueno, empecemos con el eje X. A ver, resultante en el eje X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en ese eje. Si miramos el eje X, acuérdense que era positivo hacia la derecha. Entonces tenemos F1 menos F3X. F1, 3 Newton, menos F3X, 5,2. Bien, entonces, esto nos daría menos 2,2 Newton, o sea, nos dio negativo. Esta sería entonces nuestra resultante sobre el eje X. Bien, realizamos lo mismo. Vamos a averiguar la resultante sobre el eje Y, que va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y teníamos positivo hacia arriba, o sea, F3Y menos F2. Reemplazando los valores, F3Y, 3 Newton, menos F2, que es 2 Newton. O sea que esto va a ser igual a 1 Newton. Bien. Entonces, hasta ahora, ¿sí? Ya tenemos las dos resultantes. ¿Qué quiere decir? Que si dibujamos aquí, a ver, vamos a volver a dibujar los ejes. Y ya ahora nos quedarían 2 fuerzas nada más. Entonces tendríamos en X negativo, es decir, estaría hacia los X negativos, esta sería R en X, y tendríamos RI es positivo. Bien. Bueno, ¿cómo saco la resultante? Utilizando el método del paralelogramo, ¿sí? La resultante total sería la diagonal de un paralelogramo. Entonces nuevamente nos quedó un triángulo, ¿sí? Vamos a marcar este ángulo. Nos quedó un triángulo donde la hipotenusa va a ser la resultante total y los catetos van a ser Rx y Ri, que coincide con este cateto, ¿sí? O sea, Rx y Ri. Y nosotros tenemos que sacar la hipotenusa. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, R al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Quiere decir que podríamos averiguar la resultante porque ya tenemos los valores de Rx y Ri, pasamos la potencia como raíz cuadrada y nos quedaría Rx al cuadrado, es decir, menos 2,2, no voy a poner la unidad porque esto es matemático, con los números está bien, más Ri, que es 1 al cuadrado. Bueno, no hacía falta poner el paréntesis. Bien, resolvemos. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 2,2 al cuadrado más
1, ¿no? 1 al cuadrado es 1. Esto nos da 2,42 redondeando a 2 decimales. Correcto. Bueno, ya sabemos entonces cuál es el módulo de la fuerza resultante. Es una fuerza, la resultante es otra fuerza que reemplaza al sistema de fuerzas que teníamos, ¿sí? Produce el mismo efecto, ¿sí? Esa resultante. Lo que nos faltaría conocer es este ángulo, vamos a llamarlo phi. Es decir, esa resultante, ¿qué ángulo está formando? Porque el ángulo nos daría la dirección, porque la resultante es un vector. Tiene módulo, 2,42, pero también tiene dirección y sentido, que vemos que quedó ubicada en el segundo cuadrante. Pero eso lo tenemos que especificar acá. Bueno, para calcularlo nuevamente usamos trigonometría, ¿sí? Nos faltaría entonces acá la expresión de la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque nosotros conocemos los dos catetos. Bien, entonces, cateto opuesto correspondería a R sub I y cateto adyacente a R sub X. Entonces podríamos despejar el ángulo. A ver, tangente de phi va a ser igual a RI 1. Sí, no hace falta tampoco porque estamos haciendo un cálculo matemático, no ponemos la unidad. Sobre Rx, que es menos 2,2. Vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a ver qué nos dice la calculadora. Bien, tangente de 1 dividido menos 2,2. Bien, esto nos da aproximadamente menos 7,9 por 10 a la menos 3. Pero nos convendría mejor averiguar el ángulo, ¿sí? Porque yo lo que quiero averiguar es el ángulo, no la tangente. Y directamente con la calculadora, en lugar de hacer esto y después despejar, podríamos poner que phi va a ser igual, pasamos la tangente como inversa tangente, que la podemos escribir como arco tangente, de estos dos valores, y resolvemos y que la calculadora ya nos dé el ángulo, ¿sí? Porque si no acá estamos redondeando. Bien, entonces, esto en la calculadora va a ser shift, ¿sí? O sea, vamos a primero tocar la tecla shift y luego la tecla de tangente. Es función inversa, ¿sí? Entonces tendríamos shift tangente de 1 dividido menos 2,2, y eso nos da un ángulo negativo. A ver, nos da menos 24, yo estoy redondeando, menos 24 grados. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el ángulo, si nos da un ángulo negativo, sería en este cuadrante girando en sentido horario. O sea, los ángulos siempre se marcan en sentidos horarios, no antihorarios. O sea que si da negativo sería en sentido antihorario. Bueno, y ahí eso me confunde porque la resultante está en el segundo, no en el cuarto cuadrante, ¿no? Y este sería un ángulo de menos 24 grados. Entonces, lo que tengo que tener cuidado es ver cuánto vale este ángulo y luego corregirlo con respecto al eje de las X positivas, para que se entienda bien en qué cuadrante está. Bien, este ángulo es opuesto por el vértice, o sea que miden igual, ¿sí? Otra forma es no poner el signo menos, entonces el resultado nos hubiera dado 24 grados directamente, y sabríamos que ese ángulo mide 24 grados, ¿sí? Bueno, esa sería una opción, que no le pongan signo y que les dé siempre positivo y luego lo marcan acá y evalúan. Para medir ese ángulo sería conveniente expresarlo de esta manera: desde el eje X positivo hasta
el vector, hasta el vector R, y expresar ese valor del ángulo. ¿Y cómo sacamos este valor? Bueno, de x positivo a x negativo, el ángulo total es 180 grados, es un ángulo llano. Entonces, si a 180 grados le restamos 24 grados, el valor que nos da es 156 grados. Es decir, corregimos entonces mirando el esquema y hacemos 180 grados menos 24 grados y el valor que nos da es 156 grados, que sí es un ángulo del segundo cuadrante, porque el primer cuadrante es de 0 a 90, el segundo es de 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. Y la resultante es del segundo cuadrante, entonces está bien ese ángulo. ¿Qué quiere decir? Que el resultado final de R es R módulo 2,42. Y ángulo que forma con el eje X positivo 156 grados, y esto me está dando la dirección y sentido de esa fuerza. ¿Correcto? Entonces ahí terminaría, ¿sí?, mi problema, y respetando siempre el esquema. Bien. Otra forma vamos a hacerlo ahora. Vamos a resolverlo, pero expresándolos como vectores. Esto ya lo borramos. Bien, entonces, supongamos que descompusimos o proyectamos F3 en los ejes. Sacamos las componentes en cada eje, ¿sí? Y ahora vamos a escribir como vectores. Para eso nos acordamos que el versor en cada eje es IJK. Versor en cada eje. Es decir, al eje X le corresponde versor Y, al eje Y versor J y al eje Z versor K. Por lo tanto, F1, que tiene solo componente en el eje X, le correspondería al Y. Entonces ponemos que F1 vector es igual a 3Y positivo. Ahí ya lo tenemos a F1 expresado como vector. Vamos a expresar a la fuerza F2. F2 es igual a menos 2, porque es hacia los Y negativos, pero su versor es en el eje Y, es J, entonces menos 2, J. Correcto, y nos falta ahora expresar F3. F3, vector, tiene componente en X y en Y, por lo tanto, vamos a tener que expresar las dos componentes, ¿sí? En X es hacia los X negativos, o sea que es menos 5,2, en el eje X es Y. Pero también tiene componente en Y, y es positiva, o sea que es más 3, era en el eje Y, sí, 3. Más 3, y en el eje Y es J, el versor. Ahí está. Ya tenemos las tres fuerzas expresadas como vector. Por lo tanto, ahora vamos a poner que F resultante es la suma vectorial, ¿sí? Vectorial de vector F1 más vector F2 más vector F3. F resultante es igual a vector F1, 3Y, vector F2, menos 2J, vector F3, menos 5,2 de Y más 3 de J. Y ahora, ¿cómo sumo? Sumo componentes con sus componentes en cada eje. Por ejemplo, en el eje X 3Y lo resto con 5,2Y. Y luego hago lo mismo con el componente en el eje Y, o sea, los que tienen versor J. Correcto, bien.
A ver, fuerza resultante entonces va a ser igual a 3 menos 5,2. Eso va a ser menos 2,2 y. Ahora hacemos lo mismo con J. Menos 2 más 3. O sea, más 1, J. Sí, el 1 no hace falta ponerlo. Y ahí nos quedaría expresada la fuerza resultante de otra manera, o sea, como vector, y ya no hace falta expresar más nada. Tendríamos, si la queremos dibujar en los ejes, entonces tendríamos menos 2,2, sí, o sea, hacia los X negativos. Entonces acá es menos 2,2. 1 de J hacia los Y positivos. Y luego dibujaríamos la fuerza resultante, que coincide con lo que hicimos anteriormente, ¿sí? También nos dio en el segundo cuadrante. Si y lo hicieron de esta forma y quieren saber cuál es el módulo de esa fuerza, lo que sacan es el módulo del vector, que también es lo mismo que hicimos antes porque es con Pitágoras. Siempre para sacar el módulo de un vector, ven que ahora no le pongo flecha y estoy calculando solamente el módulo. Entonces el módulo de vector sería la hipotenusa, por lo tanto sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos, o sea, menos 2,2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es la cuenta que ya la hicimos antes, ¿sí? Volvemos a hacerla, entonces es raíz cuadrada de, raíz cuadrada de 2,2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, 2,42. Comprobamos que, bueno, y le ponemos la unidad, ¿no? Que nos dio igual. Bueno, entonces ahí les quedó resuelto el ejercicio, aquí, de dos maneras distintas, ¿sí? Como vector o como descomposición de fuerzas. Bueno, nos vemos en otro ejercicio.